Teoterapia y meditación. Un mensaje esperanzador para dar inicio al nuevo día. Empezó y tú a mi lado estás. Bienvenidos, amigos oyentes, a esta nueva jornada y a esta nueva oportunidad de juntos compartir la riqueza que podemos extraer de Dios y su palabra. Es muy grato una vez más llegar a tantas personas que, así como yo, hambrientas y sedientas de ese alimento que Dios nos ofrece. Tiene el gusto de hablarles. Este es su servidor, Pedro Caballero. Mi teléfono de contacto es el 301-750-3090. Esto ya comenzó, súbale un poco más el volumen a su receptor y vamos a meditar en esta enseñanza que hoy nos ofrece el Señor en su palabra. El mundo siempre ha estado fascinado con Jesús. El nombre de Jesús es controversial, es de extremos, nunca es de puntos neutros. O Jesús impacta para generar estupor, animadversión y una serie de sensaciones desagradables por parte de los que rechazan su nombre y su persona, o al otro extremo, es motivo de alegría, es motivo de paz, es motivo de regocijo, es motivo de libertad. Jesús es un nombre controversial, fascinante, y aunque hay quienes creen y quienes no creen en él, todos están interesados en Jesús, el hombre, en quién fue y qué hizo. Por ejemplo, si nos acordamos allá a principios de la década inicial del año 2000, en el 2004, con más precisión, esa famosa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Esa película puso de manifiesto esa fascinación. Ya para el año 2005, más del 45% de los estadounidenses ya la habían visto. El film hizo que todo el mundo hablara de Jesús. Uno de los directores de la película dijo: nadie puede pasar los 7 días de la semana con Jesús y no ser influenciado por él. Su vida trasciende las épocas, la geografía, las razas, las culturas, las sociedades y las fronteras de género. Personajes históricos como Napoleón Bonaparte dijo de Jesús: conozco a los hombres y digo que Jesucristo no es un hombre cualquiera. Las mentes superficiales ven una semejanza entre Cristo y los fundadores de imperios o de los dioses de otras religiones. Esa similitud no existe. Entre el cristianismo y cualquier otra religión hay una distancia infinita. Todo en Cristo me sorprende. Su espíritu me cautiva y su voluntad me confunde. No hay ningún posible grado de comparación entre él y cualquier otro hombre de la historia. Célebres pensadores han dicho: mientras los siglos pasan, se acumulan evidencias que, medidas por su efecto sobre la historia, demuestran que Jesús es la vida que más influencia ha tenido sobre el planeta. Jesús es un personaje único, muy singular. No hay nadie que se pueda comparar a él. Y no por ser un hombre estrafalario, por ser un hombre que protagonizó escándalos o cosas relevantes que causaban curiosidad en medio de aquellas situaciones estrafalarias que hacía. No, todo lo contrario. Jesús siempre se caracterizó por ser humilde y sencillo en cada uno de sus procederes. Sin embargo, sus ideas y sus sentimientos, la verdad es que proclama, y su manera de convencer no se explican ni por la organización humana ni por la naturaleza de las cosas. He buscado en la historia a alguien parecido a Jesucristo o algo que se aproxime al Evangelio y ha sido en vano. Él es el máximo referente de una vida exitosa. Las buenas nuevas, o evangelio, como también
eso indica para cada uno de nosotros son que cada uno de estos hábitos que él tenía como parte de sus enseñanzas en este evangelio, en estas buenas nuevas, son un gran referente para imitar y siguen siendo vigentes sus enseñanzas y el garantizado éxito y resultado de poner en práctica los hábitos que Jesús ejercía y practicaba mientras caminó sobre la tierra. A través de los siglos, muchos líderes han sido vistos como modelos dignos de imitar, pero nadie es más digno de ser imitado que Jesús. Jesús dijo, porque ejemplo os he dado, para que así como yo os hice, ustedes también hagan. Juan 13:15. Posteriormente, nos dio la llave para la felicidad, y esto nos permite hacer lo mismo que él hizo. También dice en el versículo 17 de Juan 15, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. La palabra bienaventurado significa ser feliz, ser dichoso, ser un afortunado, ser un de buenas por todas partes. La felicidad viene por practicar un sistema de hábitos y de enseñanzas muy sencillas que Jesús hizo, puso en práctica y nos dejó como gran legado. Uno de esos hábitos que Jesús ponía en práctica permanentemente, él siempre atendía a las multitudes, siempre estuvo atendiendo romerías de personas ejerciendo su ministerio, predicándole las buenas noticias, enseñándoles enseñanzas de impacto, sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos. Esas cuatro cosas, el predicar, el enseñar, el sanar, el liberar, se le llama discipulado. El discipulado debe involucrar esos cuatro ingredientes. Pero una vez que Jesús terminaba sus largas jornadas, extenuantes jornadas a lo largo y ancho de la nación de Israel, donde él desarrolló su ministerio, reclutó sus discípulos y luego impartió mandamientos para que se propagara y se continuara la obra que él inició, él siempre tenía un hábito. Y ese primer hábito del que vamos a hablar en esta entrega radial es el aislarse. Él siempre se apartaba después de largos tiempos con la gente y específicamente para sacarle provecho a ese aislamiento, a ese apartarse por un breve tiempo. Dice la Escritura en Marcos capítulo 1, versículo 35. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, todavía en oscuridad, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El hábito de Jesús de aislarse momentáneamente o por un largo tiempo tenía como propósito retirarse del ruido y de las demandas cotidianas para pasar tiempo con Dios, con su Padre. Una de las mayores pasiones que Jesús tuvo, la principal de ellas, era su tiempo de intimidad, de comunión con su Padre. A propósito, la palabra que más pronunció Jesús aquí en la tierra fue mi Padre, el reino de mi Padre, porque yo y el Padre, mi Padre. Y él siempre, nunca negoció, nunca escatimó tiempos, aún su cansancio después de extenuantes jornadas, el estar con su Padre. Relacionarse con él, permitir que se recargaran sus baterías emocionales y espirituales, por decirlo de alguna manera. Este hábito provee el momento oportuno para elaborar su programa de actividades diarias. No importa cuán ocupado y complicado pueda ser ese programa. Sin embargo, en nuestra sociedad, encontrar un lugar para recluirse se hace cada vez más difícil. En Jesús vemos las facetas normales de un ser humano. Jesús se cansaba, Jesús sentía hambre, agotamiento, sueño, fatiga. Jesús bostezaba, de seguro, téngalo por seguro. Sus ojos se ponían rojos y ensangrentados, le dolían sus pies, su mente se sintió agotada muchas veces. Y a donde quiera que Jesús fuera, era confrontado por multitudes, demandas, ruidos, peticiones, presiones, oposiciones, consejos, críticas e interrupciones. Jesús escuchaba continuamente, Señor, sáname, Señor. Escuchaba permanentemente la gente, tócame, ayúdame. Señor, necesito hablar contigo, haz algo.
qué más se me puede ocurrir? Jesús en su diario vivir, en su cotidianidad, la gente le decía, por favor, ven, interven, necesito un milagro, soluciona esto, ven acá, ve allá, compruébalo, Señor, deténlo, hazlo, muéstramelo, escúchame. Y un constante y repetitivo, dame, dame, dame. Las demandas constantes desgastan el cuerpo, vacían las emociones. Las demandas constantes agotan el espíritu, querido amigo. Estresan el alma, por decirlo en términos modernos. Vemos que Jesús se apartaba o se aislaba en medio de esas demandas, porque necesitaba ser renovado, restaurado y, ¿por qué no decirlo?, recargado. Jesús necesitaba recargar esas energías espirituales que diariamente él gastaba. Frecuentemente Jesús se mostró muy solícito para atender a la gente, escuchar, servir, hacer cosas por la gente. Para eso vino. Pero también se tomaba tiempos para retirarse de la gente, de las presiones y de los ruidos de la vida cotidiana. Aunque nunca fue una persona solitaria, sintió la necesidad de estar solo para refrescarse espiritual y emocionalmente. Tanto como ser humano y verdadero Dios, necesitaba recargar sus baterías espirituales y emocionales. Y si el Hijo de Dios necesitaba aislarse, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Lo que pasa durante la soledad determina, por lo general, lo que pasa públicamente. Mira hacia atrás y pregúntese, hágase un pequeño análisis. ¿Cuándo fue que Dios le habló más claramente? Me atrevo a decir que fue durante esos momentos en que usted y Dios estaban a solas. Cuando Jesús se retiraba, a menudo prefería dos lugares, las orillas del lago y las montañas. Una vez despedida, la gente subió al monte para orar a solas y cuando llegó la noche estaba allí solo, dice Mateo 14:23. También me gustaría recitar lo que dice Mateo 14:13. Dice, al oírlo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. También valdría complementar con Juan en el capítulo 6, en el versículo 15. Dice, como Jesús entendió que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte él solo. La orilla del mar y las montañas son excelentes ambientes para experimentar a Dios. Sin embargo, estos lugares tal vez tengan que ser reservados para momentos en los cuales usted pueda visitarlos. Vivimos dentro de la aplicación en la que estamos. A veces no es fácil conseguir un lugar apartado. Vivimos en ciudades a veces atestadas de vehículos, de gente. Vivimos en el pleno corazón de la urbe y no es difícil encontrar, no es fácil encontrar lugares como estos. No es probable que usted disponga de esta clase de escenarios todos los días. El agua habla de la vida y aún en las tormentas de la vida, pero pasar tiempo con Dios puede sobrepasar esas tormentas. Las montañas hablan de fortaleza para seguir adelante. Pasar tiempos con Dios nos da fuerza necesaria para tratar con cualquier cosa que sobrevenga en nuestro camino. Y para Dios no hay límites. Para Dios no hay un condicionamiento específico para que Él pueda escucharlo o para que pueda responderle. Podemos hacerlo en nuestra habitación, en la sala de nuestra casa. Podemos hacerlo en un parque. Podemos hacerlo hasta en un mismo baño. Cuando estemos con la necesidad de aislarnos y no tenemos un espacio privado, hasta en un baño Dios nos puede escuchar. Si a Jonás Dios le escuchó en el mismo vientre, en las tripas de un gran pez, de una ballena, de un gran pez gigante que se lo tragó, desde allí Dios escuchó su voz. Así que el tema no es el lugar. Lo importante es que usted tenga siempre el hábito de apartarse, de buscar un tiempo a solas, de apagar la televisión antes de dormirse, de encerrarse en su habitación un rato, de orar con Él. Es posible que usted pueda disponer de ciertos recursos, de poner música suave, música instrumental o en el pleno silencio, caminar por un parque, caminar por la calle bajo la lluvia, subirse a la azotea de un edificio. En fin, el tema no es el lugar como tal, sino el siempre apartarse para estar con Él. Qué bueno es comenzar el día desde bien temprano,
antes de que comience usted su rutina, su jornada, empiece antes con Dios. La mañana es para iniciarla con Él y la noche antes de cerrar los ojos y dar nuestro último suspiro, después de la última bostezada, antes de ese momento, qué bueno es apartarme para estar con Él. De noche o de mañana, buscar tiempos para estar con el Señor. En la mañana alzo mi voz y alabo al Señor. En la mañana alzo mi voz y alabo a Dios. Amanezco en la montaña, me levanto con el sol naciente. Miro a las cumbres blancas que se levantan en el horizonte. En la mañana alzo mi voz y alabo al Señor. En la mañana alzo mi voz y alabo a Dios. Camino por la montaña, un viento suave sopla. Las flores abren su belleza, las aves del cielo cantan. Estamos en su espacio Teoterapia y Meditación a través de Colmundo, la radio que te acerca. Y bien, estamos hablando de esas disciplinas, de esos hábitos especiales que Jesús ponía en práctica en su estilo de vida y que hoy sirven de un gran referente para nosotros imitarlo y ponerlo por obra y poder garantizar que nuestra vida sea exitosa en cada cosa que emprendamos. Estamos hablando de ese primer hábito, el de apartarse, el de aislarse, el de estar a solas tiempos, después de las largas jornadas de estar con la gente para tener una profunda plática con Dios. ¿Por qué Jesús se aislaba con frecuencia? Bueno, existen varias razones de las que él sacaba partido de esos tiempos a solas. Una de las primeras razones es el de escuchar a Dios, al Padre, más claramente. Hay un pasaje en el Evangelio que nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a los discípulos: siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pasado un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no han podido velar conmigo ni una sola hora. Velad y orad para que no entren en tentación, les dice el Señor, con una especie de reclamo, pero también de exhortación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? He aquí la hora está cerca, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Este diálogo o esta descripción del relato, de este fragmento del Evangelio, lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Cuando estaba Jesús en el jardín de Getsemaní, Jesús se apartó de sus discípulos para poder comprender más claramente la voluntad del Padre.
Estimados amigos, hay ocasiones en las que el ruido del mundo hace que nuestra capacidad de tomar decisiones se asfixie, se ahogue y nuestras opciones sean poco claras. Cuando todos ofrecen sus opiniones, cuando escuchamos a todo el mundo opinar, es fácil escuchar el consejo equivocado y es el momento de preguntarnos, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Jesús nos da un gran ejemplo y así como Él lo demuestra, esto no siempre será lo más cómodo, pero es necesario y nos traerá claridad acerca de la voluntad de Dios. En definitiva, el apartarse, uno de los beneficios o digamos de lo que Él solía hacer en el apartarse era aprovechar para hablar con Dios, lo que nosotros llamamos orar. Dice Mateo 14:23, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, en intimidad con Dios, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús muchas veces tenía que fugarse, escaparse literalmente para poder orar. La gente simplemente no lo dejaba el tiempo suficiente como para que él pudiera comunicarse con el Padre. Se retiró de las multitudes, muchas veces lo hacía, y esto pues demostraba la prioridad de buscar a Dios para que su vida fuera abastecida, no solo para orar, sino para tener un tiempo de intimidad con el Padre. El orar es lo que realmente fortalece nuestra vida. Hay gente que tiene conocimiento escritural, sabe mucha Biblia, pero poca oración. Por lo tanto, está raquítico espiritualmente, vacío, está deshidratado espiritualmente. Las fuerzas del infierno, el maligno, las fuerzas del mal, no le preocupan que usted tenga conocimiento. A ellos les preocupa en gran manera cuando usted es de los que suele arrodillarse y orar. Porque la persona que ora, el matrimonio que ora, la familia que ora, la organización, la empresa que ora, nada podrá someterlo. Porque solo de rodillas ante Dios podremos estar en pie ante todos los huracanes y adversidades de la vida. El orar, el humillarnos ante Dios, el reconocer a Dios en una actitud de humillación, de postración, de clamar a Dios, obliga, si me permite el término, el cielo, hace que Dios se coloque de pie y pelee por nosotros, intervenga, actúe a favor de nosotros. Cuando estamos de pie, cuando trabajamos y actuamos de acuerdo a nuestro propio intelecto, a nuestro propio conocimiento e iniciativas, estamos diciéndole, Dios, quédate tú ahí en tu lugar, no intervengas en esto, déjame que yo lo resuelvo solo. Pero cuando nos humillamos ante Él, le estamos diciendo, me rindo ante ti, Padre, ayúdame, ven y pelea mis batallas. Él en su palabra dice, mía es la batalla, mía es la venganza. No es con fuerza, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. El orar hace que Dios ponga toda su atención para escucharnos y para respondernos. Una vez más, ese famoso pasaje que está en Jeremías, capítulo 33, verso 3, cuando dice, clamen a mí y yo, Jehová, les responderé y les mostraré cosas ocultas que no conocen. Dejemos actuar a Dios y la llave para dejarle actuar, para que Él intervenga en todas nuestras situaciones es a través de la oración. Eso hacía Jesús, se apartaba para orar, para llenarse de la fuerza, de la vitalidad que el Padre le transmitía permanentemente. ¿Se siente usted cargado, cansado? ¿Siente que ha luchado solo y no has conseguido nada? ¿No será que también te falta un poquito más de orar para que Dios pelee tus batallas? Quiero invitarte a que juntos elevemos a Dios una oración. Amado Cristo, amado Jesús, amado Salvador y Redentor nuestro, muchas gracias por esta bonita oportunidad que nos das de vivir, por esta nueva jornada, por este nuevo comienzo. Queremos por encima de todo empezar a habituarnos
que antes de pensar en nuestros afanes, nuestros ajetreos, nuestros trabajos, nuestras cotidianas actividades, ayúdanos, Espíritu Santo, a pensar primero en Cristo, en abastecernos de su presencia, de su compañía, de su sabio consejo, leyendo su palabra, buscando en oración cómo elogiarlo, cómo honrarlo, cómo buscar su mirada y cómo buscar su dirección sabia y oportuna para que no nos equivoquemos, para que no cometamos errores, para que no trabajemos angustiados en nuestras propias fuerzas, sino que sepamos que contamos contigo. Hoy, Señor, derramamos nuestro corazón delante de ti y queremos confiarnos conforme a la invitación que tú nos haces. Vengan a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Buscadme y viviréis. Hoy, Señor, decidimos buscar tu rostro. Hoy decidimos, antes de cualquier accionar humano, encomendarte todo lo que tenemos que enfrentar, resolver, atender, hacer. El milagro, la respuesta que tanto necesitamos hoy a través de la oración. Queremos, Señor, tener ese contacto contigo. Escucha nuestra voz, respóndenos al clamor, háblanos en tu palabra. Te ruego, Señor, que cada oyente tome la decisión de, antes de empezar en sus propias fuerzas a batallar sus luchas personales, te busquen a ti, que eres fuente de agua viva. Y tú les darás paz, y tú, Señor, les darás la salida ante las encrucijadas que tienen que enfrentar el día de hoy. Permite que sean muchos los milagros, que sean contundentes manifestaciones de tu poder en las vidas, en la salud, en las familias, en los matrimonios, en nuestra relación con los hijos, en la adquisición de los recursos, en nuestra economía, en cada aspecto de la vida, Señor. Extiende tu mano, sana, libera, restaura, la paz. Dale a la gente la opción de experimentar tu bendición y tu libertad. Gracias, porque es en tu nombre que hemos podido orar con la garantía de que tú nos responderás. Amén. Queridos oyentes, de esta manera culminamos por el día de hoy este espacio radial de Teoterapia y Meditación, una producción de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia y de la Confederación Internacional de Teoterapia Integral. Tuvo el gusto de estar con ustedes este servidor, Pedro Caballero. Mi teléfono de contacto y WhatsApp es el 301-750-3090. Sigan en la sintonía de Colmundo, la radio que te acerca, y si Dios permite, mañana una vez más estaremos en otra entrega de Teoterapia y Meditación. Feliz jornada para todos. Ayer se fue veloz y no hay mañana. Teoterapia y Meditación. Un mensaje esperanzador para dar inicio al nuevo día.